Clase, bienvenidos aquí a su salón favorito en GW5 Network. Mira, el martillito de George, porque hoy tenemos un masacote de clase. Así que, eso. Vamos a dejarlo por aquí, que esto es para abrir cervezas ahorita. Así que mira, como les dije, estamos aquí en GW5 y esto es parte del GW5 Network. Para los que me han estado preguntando, mira, si a ti no te gusta verme, ¿verdad? Porque mi cara te ofende, no hay problema. Yo estoy también en todas las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts. Donde sea que tú escuches podcast, yo estoy ahí bajo el GW5 Network. No escribas Historia con Calle, porque no te voy a aparecer. Ahora escribes GW5 y ahí salgo yo. Y si te quieres comunicar para anunciarte aquí o en los miles de programas que hay en este fabuloso estudio, mira, como dice ahí el banner, comunícate al 787-221-9530 o escríbele al gran Gaby en info@gw5.com. Acuérdate que lo que no se promociona nunca se va a vender, papá. Así que no lo pienses, anúnciate. Y aquí hay un montón para anunciarse, brother. Y de todos los colores, todos los sabores. Hay hasta un podcast gay nuevo que empieza esta semana. Y por eso es que yo dije, déjame buscar una clase dura de vencer, porque, papi, esa gente viene fuerte. So, nada, ahora sí, Gaby, tírame el intro. Visitante de ambas Américas. The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade. Hace ya 33 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. Bien, estamos aquí, siéntese, póngase cómodo, tómese su cerveza, dese su palo, si te gusta, ¿verdad? Darte tu palito, puedes encender lo que tú quieras, porque yo fomento el uso de medicarnos. Por favor, medíquese, porque hay demasiada loquera en la calle. Medíquese para que, ¿verdad?, baje los ánimos, porque la información que yo te vengo a traer hoy te va a sacar por el techo, tanto como a mí cuando la leí, porque de verdad que es una historia horrible y me da vergüenza que esto haya pasado en nuestro país. Así que vamos a empezar, corillo. Primero, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia con Calle. Hoy les vengo a narrar uno de los sucesos más tristes en la historia de nuestro país. Un domingo de Ramos con sabor a miércoles de ceniza, donde se demuestra la mala voluntad de los que nos han gobernado por algunos 125 años. Así que, mira, quédate ahí en sintonía para que conozcas la verdad acerca de la masacre de Ponce. Nosotros no podemos concebir esta fecha sin pensar en la oración que vino con don Cristóbal Colón, sin pensar en el Ave María que nos llegó con don Cristóbal Colón, sin pensar en el Padre Nuestro que nos llegó con don Cristóbal Colón, sin pensar en el rosario que nos legaron nuestros abuelos y que nos enseñaron a rezar nuestras madres y que nuestras esposas y nuestras hijas repiten con nosotros para simbolizar la eternidad de una raza, la eternidad de todos los nobles del espíritu humano, en el anhelo supremo de vivir toda la pureza y toda la perfección del Todopoderoso. ¡Cuánta muerte! ¡Cuánta sangre! ¡Cuánto llanto! ¡Qué dolor! ¡Qué inocente! Trajes blancos
sin defensa, con valor. Todo Ponce lo lloraba, todo el pueblo se enlutó y el maestro con pudor se arrodillaba para pedir compasión al Señor que parece se olvidaba de sus siervos que morían alrededor. Sangre con sangre se paga, paga el dolor al dolor. Cuando una venda se apaga en la sombra del terror, ven la masacre de Ponce, es una deuda de honor. En la masacre de Ponce, es una deuda de honor. De ser una colonia española, de ser una colonia de España, estamos todos súper claros de que pasamos a ser una colonia de Estados Unidos. La realidad, hemos sido gobernados por gente ajena a nuestra historia y cultura. Aunque el general Miles proclamó al invadir el suelo puertorriqueño que él no venía a guerrear, sino a liberarnos y darle protección política al país, esto no fue así. En 1900 se implanta un reglamento que trata las relaciones de Estados Unidos en Puerto Rico para ejercer un gobierno civil, luego del gobierno militar de 2 años. Ya yo les he mencionado esta ley antes, la conocemos como la Foraker. Esta ley disfraza el gobierno militar de jíbaro al establecer un nuevo gobierno civil que estaba compuesto en su mayoría por norteamericanos y la Cámara de Delegados. Luego, en 1917, aprueban lo que es la Ley Jones. Esta otra ley es la que nos otorga la ciudadanía norteamericana al puertorriqueño y extiende algunos derechos que disfrutaban los norteamericanos bajo su propia constitución. Con la presencia del nuevo gobierno se van organizando grupos de ciudadanos que querían buscar soluciones a los problemas políticos que estaban pasando aquí en la isla y cómo resolver el estatus colonial. Mientras fuimos colonia española, hubo varios partidos políticos en la isla, pero casi al final del régimen español, los partidos eran bien limitados y tenían condiciones como nombrar diputados a las Cortes españolas. Con la invasión norteamericana, obviamente, eso se acabó. Y mientras tuviéramos un gobierno militar, no tenían razón de ser los partidos. En cuanto a cambios políticos en la isla, luego de la Ley Jones, no hubo ningún cambio significativo hasta el 1952. En 1937, un grupo de puertorriqueños que veían las desventajas políticas en el país deciden buscar cambios importantes y empiezan un método de lucha política que no tenía para nada el visto bueno de las autoridades norteamericanas en la isla. En Puerto Rico se organizan varios partidos nuevos. Los primeros fueron el Partido Republicano, el Partido Federal y el Obrero Socialista, que más tarde se convierte en el Partido Socialista. Los segundos en llegar al panorama fueron el Partido Liberal, el Partido Autonomista, el Unionista, el Independentista y el Nacionalista. De todos estos partidos organizados, los nacionalistas fueron los más militantes y combativos. Los cambios que exigían para el país consiguen eventualmente su desarticulación por parte del gobierno. Un 17 de septiembre de 1922, un grupo de unionistas estaban allí en Río Piedras bien molestos con su partido, luego de que éste eliminara la independencia de sus plataformas. Estos hombres crean el Partido Nacionalista y nombran al licenciado José Col y Cuchí como su presidente. El partido estaba limitado al principio en hacer campaña por la independencia en tribuna pública y propaganda directa al pueblo.
En su fundación como partido y antes de que Pedro Albizu Campos estuviera a su cargo, sus líderes todavía hablaban de autonomía y proteccionismo. Por si acaso, familia, proteccionismo es como una filosofía económica que tiene como fin la protección de producción y empleos de un país, al imponer restricciones a bienes o servicios extranjeros para hacerlos más caros y menos competitivos frente a los productos nacionales. Cuando Albizu Campos toma el liderato del partido, lo define como uno que eliminaba la autonomía y protectorado y demandaba la independencia. Es en este momento que se adopta la bandera puertorriqueña como nuevo símbolo. En su entrada a la presidencia del partido, Albizu Campos cambia las tácticas de lucha por unas más revolucionarias y agresivas. La situación económica del país en ese entonces era horrible. Huracanes, la caída de la bolsa en Wall Street, el alto costo de vida junto a salarios mediocres, las leyes de cabotaje que lo encarecen todo hasta el sol de hoy, y el desempleo que había fueron factores para que se formaran grupos como los nacionalistas. Añádele a todo esto que las grandes corporaciones azucareras llegaban a la isla a empobrecer a los puertorriqueños. Mira, familia, en otro capítulo obviamente me dedicaré a investigar la historia de Pedro Albizu Campos más a fondo, pero quiero darle algo de contexto acerca del hombre para poder hablarles de lo ocurrido ese famoso Domingo de Ramos. Un 12 de septiembre de 1891, en el barrio Tenerías de Ponce, da sus primeros respiros de vida el último libertador de América, quien al pasar los años fuera abogado, orador y presidente del Partido Nacionalista. Este brillante muchacho, porque de verdad que era brillante, estudió en universidades prestigiosas como Harvard, donde consigue su grado de doctor en Derecho. Pero como si fuera poco, tenía títulos universitarios en Ingeniería, Letras y Filosofía, Ciencias Militares e ingeniero civil de la Universidad de Vermont. Su carrera política empieza en 1922 en las filas del Partido Unionista y ya para 1924 ingresa al Partido Nacionalista. En 1927 hace una gira por América del Sur que le sirvió como experiencia cuando toma el mando del partido. Algunos pensaban que esta salida de Puerto Rico se daba por el racismo que había en el corazón del Partido Nacionalista y que la figura de Albizu podía hacer daño en las esferas del gobierno norteamericano. Albizu regresa de Sudamérica en enero de 1930 y ya para mayo de este mismo año es proclamado como presidente del partido en la Asamblea General en el Ateneo puertorriqueño. Albizu pensaba que estábamos castrados políticamente, que había que poner fin al ideal estadista y que la lucha armada contra los norteamericanos pondría al pueblo de pie. El nuevo concepto de lucha contra el colonialismo incluye la revolución como un derecho. Albizu Campos llena al Partido Nacionalista de ese espíritu revolucionario y los hace ver que Puerto Rico estaba a merced de Estados Unidos. Otras propuestas de Albizu incluyen utilizar el español como vehículo de enseñanza en las escuelas públicas, combatir corporaciones norteamericanas que esclavizaban al obrero boricua y un programa económico que constituía un ataque al sistema colonial. En 1932, el Partido Nacionalista participa en sus únicas elecciones y consiguen 5.257 votos y Pedro Albizu Campos 11.882. Para 1933, el gobernador en la isla era Robert Gore. Y a dicho año se le conoce como el infierno de Gore, porque el tipo fue incapaz de bregar con los problemas económicos en la isla. Tanto los estudiantes universitarios, trabajadores de la caña, la industria textil y el tabaco se fueron a huelga. La molestia era cosa seria, ya que un 25 de octubre de 1933 explota una bomba en la casa privada del gobernador. Albizu Campos participa como líder de la huelga cañera en 1934. La Asociación Patriótica de
jóvenes puertorriqueños se forma por estudiantes de escuela pública y de la Universidad de Puerto Rico en 1931. Ya para 1933, esta organización pasa a formar parte del Partido Nacionalista con el nuevo nombre de Cadetes de la República. Y para 1935, las mujeres que se identificaban con los nacionalistas, quienes formaban otro grupo también conocido como las Enfermeras de la República o Hijas de la Libertad, se unen a los cadetes y forman el Ejército Libertador. Estos cadetes adoptan la Cruz de Calatrava como su insignia y empiezan a educar a la juventud en temas políticos, morales y sociales. Su misión era el que los jóvenes de la época fueran personas conscientes en cuanto a la historia política de nuestro país. Ellos vestían pantalón blanco, camisa negra, que simbolizaba el luto de la nación por el dominio colonial, y gorras militares. En 1933 llega una carta a manos de los nacionalistas que fue escrita por el doctor Cornelius Rhoads. Este médico trabajaba para la Fundación Rockefeller aquí en el Hospital Presbiteriano y en ella narra su odio hacia los puertorriqueños. En esta carta, este doctor admite que hacía experimentos que mataron a muchos pacientes en el hospital. Cuando los nacionalistas tiran al medio el contenido de esta carta, la gente andaba súper molesta y tenían una actitud antipática hacia los norteamericanos. Albizu y los nacionalistas no creían en las elecciones del país, ya que eran controladas por el gobierno norteamericano. Para 1932, el Partido Nacionalista declara que no va a cooperar con el régimen norteamericano y para 1935 hasta le declaran la guerra a los Estados Unidos durante una asamblea en el Teatro Campo Alegre de Caguas. El primer incidente serio donde aparecen complicados los nacionalistas ocurre un 16 de abril de 1932. Los líderes nacionalistas se oponían a un proyecto del senador Celestino Iriarte para aprobar como bandera de Puerto Rico la monoestrellada que venían usando el Partido Nacionalista desde el 1930 cuando Albizu se hace presidente del partido. La monoestrellada era reconocida por los nacionalistas como la bandera oficial de Puerto Rico. Para los nacionalistas era un insulto, ya que de aprobarse esta nueva ley no podrían utilizar la bandera en sus actividades. La noche del 16 de abril, los nacionalistas se dirigen al Capitolio y en el camino arrancan las estacas de la verja del Casino de Puerto Rico y se meten dentro del Capitolio sin ser detenidos por la policía. Allá dentro de la Casa de las Leyes rompen un pasamano de una de las escaleras y a consecuencia de la violencia que hubo allí, muere el nacionalista Rafael Manuel Suárez Díaz y otras personas resultan heridas. En los 30, la economía en Puerto Rico estaba en un muy mal estado y los pequeños agricultores se quedaban sin tierra debido a las grandes centrales azucareras. Esta situación crea una huelga donde los obreros llaman al Albizu para que éste los asesorara. Las grandes corporaciones se comunican con Franklin D. Roosevelt pidiendo el que enviara un gobernador de mano dura que evitara el que los nacionalistas siguieran ganándose la simpatía del pueblo. El presidente de los Estados Unidos cede ante este llamado y envía al general retirado Blanton Winship. Winship era oriundo de Macon, Georgia, y fue un soldado condecorado con medallas debido a su participación en varios conflictos armados. Al tomar su cargo de gobernador en la isla, se desempeñaba como auditor del Departamento de Guerra, sustituyendo al gobernador Robert Hayes Gore. El trabajo que tenía Winship era mejorar la imagen de Estados Unidos ante el mundo debido a las actividades militantes de los nacionalistas. El nombramiento de Winship no trajo la deseada estabilidad política, más bien lo que trajo fue más violencia entre el gobierno local y los opositores de dicho gobierno. Un 24 de octubre de 1935, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico deseaban celebrar una asamblea para declarar non grato a Pedro Albizu Campos.
Los estudiantes universitarios estaban descontentos, ya que en una actividad en Maunabo, el líder nacionalista se refirió a los estudiantes como afeminados, cobardes y traidores. La policía alegaba tener información acerca de un grupo de nacionalistas que iban para la universidad para evitar esta asamblea. La policía les tiende un cerco a unos nacionalistas que iban en su automóvil por la calle Brumbaugh en Río Piedras. Estos abordan el auto y obligan al chofer del mismo a continuar su marcha hacia el cuartel de la policía. Durante la marcha del carro, los guardias mataron a los nacionalistas Ramón S. Pagán, Pedro Quiñones, José Santiago y a una persona adicional que no estaba metida en los asuntos del partido, Juan Muñoz Jiménez. Dionisio Parson, otro nacionalista, fue herido durante el suceso. Estos hechos fueron conocidos como la masacre de Río Piedras. Durante el entierro de estos muchachos, Albizu acusa al gobernador y al jefe de la policía insular, Elisha Francis Riggs, como autores de este crimen y pide venganza por el suceso. Este pedido no terminó en oídos sordos, ya que un 23 de febrero de 1936, el coronel Riggs es asesinado por Irán Rosado y Elías Beauchamp. Estos muchachos luego fueron arrestados y la policía los lleva al cuartel de la calle San Francisco en el Viejo San Juan. Allí los meten en unas oficinas, cierran las ventanas estos policías para evitar que vinieran a mirar los curiosos y empiezan a dispararles a los nacionalistas hasta matarlos. La policía luego alegó que se vieron forzados a dispararles porque los jóvenes trataron de utilizar unas carabinas en la oficina. El caso empezó a generar debate público y trajo controversia, pero no se penalizó a ninguno de estos policías. Durante el funeral de estos jóvenes, Albizu da un discurso basado en su heroísmo. Para el maestro, los restos mortales de estos muchachos eran cenizas preciosas de héroes auténticos que representaban la inmortalidad de Puerto Rico. En Utuado se organiza una protesta por la muerte de estos jóvenes y ocurre un choque con la policía donde muere Ángel Mario Martínez y hubo varios heridos. Con la muerte de Riggs, el gobernador Winship toma peores medidas en contra de los nacionalistas. Una de esas medidas fue la orden para buscar evidencia para así arrestar a los líderes nacionalistas, incluyendo a Albizu Campos. Aunque no encontraron evidencia alguna, registraron las oficinas del Partido Nacionalista e incautaron documentos y grabaciones de Albizu. Aún sin evidencia, arrestan a Albizu, a Juan Antonio Correger, a Juan Juarbe, Luis F. Velázquez, Rafael Ortiz Pacheco, Clemente Soto Vélez, Erasmo Velázquez, Juan Gallardo Santiago y Pablo Rosado Ortiz. Todos fueron acusados por conspirar para derrocar al gobierno americano y reclutar soldados para esto. El juicio se dio un 19 de julio de 1936 y en el jurado habían 7 puertorriqueños y 5 norteamericanos, los cuales no se pusieron de acuerdo y el caso se disolvió. Pero, de nuevo, el 27 de julio de ese mismo año, vuelven a enjuiciar a estos hombres. Lo único que esta vez el jurado estaba compuesto por 10 norteamericanos y 2 puertorriqueños. De esos que les reían hasta las gracias al nuevo gobierno. Este jurado sí tenía ganas de meter presos a los nacionalistas y los sentencian a 10 años de cárcel en Atlanta, Georgia. El único que no fue preso fue el señor Rafael Ortiz Pacheco, quien evade la jurisdicción de Puerto Rico y par de meses más tarde publica una carta en el periódico El Mundo donde no se solidariza con los nacionalistas convictos y habla acerca de lo conveniente y patriótico que es mantener lazos existentes con Estados Unidos. En 1949, este Ortiz Pacheco es nombrado como juez municipal.
aunque no existan pruebas, se piensa que este individuo era agente federal encubierto. Para finales de enero del 1937, el Partido Nacionalista tiene que elegir una nueva Junta Nacional. A meses de la famosa masacre, el Partido Nacionalista establece una junta en Ponce por la calle Castillo, esquina Salud, y después se mudan para la calle Marina, esquina Aurora. Era una casa de 2 pisos que estaba frente a la escuela de enfermería del Hospital Dr. Pila. Esta nueva junta estaba dirigida por los señores Luis Castro Quesada, Casimiro Berenguer, Plinio Graciani y Lorenzo Piñeiro. Los encargados de los cadetes eran Tomás López de Victoria como capitán y Elifaz Escobar como teniente. En Ponce también ocurrieron encontronazos con la policía. Hubo un incidente horrible donde los policías Juan Sarria Pacheco y Carmelo Verdecía llegaron hasta el Hospital Tricoche de Ponce y mataron al nacionalista Alicio Martínez, quien se encontraba allí herido. Estos policías fueron acusados de asesinato en 2º grado y hasta son sentenciados a 12 años de cárcel. Pero nuestro supuesto honorable Tribunal Supremo desestimó la sentencia. En modo de protesta, se iza la bandera de Puerto Rico en algunos edificios públicos de la ciudad señorial. La policía de Ponce se encargaba de hacerle la vida miserable al Partido Nacionalista. Estos no permitían el que los nacionalistas llevaran a cabo ejercicios públicos ni que pudieran pedir dinero como hacían otros movimientos políticos. Llega el 21 de marzo de 1937, Domingo de Ramos, y se puede decir que es el día más horrible en la historia de la ciudad de Ponce. Los nacionalistas tenían planificado para ese día un desfile de los cadetes de la República. Por medio de una carta circular se anuncia la intención de celebrar una parada en la ciudad señorial. Estos debían salir de la Junta Local del Partido Nacionalista en Ponce y se supone que recorrerían algunas calles de la ciudad. Ese día se quería conmemorar la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y protestar el encarcelamiento de los dirigentes nacionalistas. También se le hace una invitación al pueblo por medio de un anuncio en el periódico El Mundo con fecha de 19 de marzo de 1937. Las autoridades se pusieron a decir que eso era una parada militar y que debía ser prohibida. El coronel Enrique de Orbeta, jefe de la Policía Insular y cuñado de Dionisio Trigo, que era representante de Franco en Puerto Rico, llega hasta Ponce para realizar preparativos con el fin de prohibir este acto político. Este coronel se reúne con los licenciados Parra Capó y Parra Toro, quien era ayudante del gobernador Winship, y con el capitán Felipe Blanco, jefe de la policía en Ponce. Enrique de Orbeta le da la orden al capitán Blanco de evitar la marcha nacionalista por ser una de índole militar, o por lo menos así lo veía el gobierno. Orbeta se regresa para San Juan y llamó 2 veces a Ponce para asegurarse de que los nacionalistas no contaban con permiso para hacer su marcha. Esa misma noche, en la fortaleza, el coronel Orbeta, el gobernador Winship y José Ramón Quiñones determinan en una reunión que esta parada era de índole militar e ilegal. Por lo tanto, había que suspenderla. Luego de esta reunión, Orbeta regresa a su oficina y emite una orden enviando refuerzos policiales a Ponce desde varios pueblos. Al otro día, el gobernador Winship hace una llamada al coronel Orbeta y le ordena que de ninguna manera podía permitir esa parada en Ponce. Orbeta vuelve a comunicarse con el capitán Blanco y lo instruye a que hable con el alcalde para que éste les dejara saber a los nacionalistas que había que cambiar el texto sobre lo militar. Pero ya esto era muy tarde. Mientras tanto, en Ponce, el capitán Blanco se reunía con el líder de los nacionalistas de la ciudad señorial, Plinio Graciani, y le admite haber ordenado refuerzos armados para ese día, pero que no había pedido refuerzos de San Juan. Al finalizar esta reunión, el capitán va y hace una llamada
y ordena refuerzos y pide que fueran buenos tiradores. A las 4 de la tarde de ese día, tanto los nacionalistas como el gobierno central bregaban con los preparativos para ese Domingo de Ramos. Para ambos lados, la preocupación principal era la entrega del permiso por parte del alcalde de Ponce, ya que este no se encontraba por la ciudad y el alcalde interino no bregaría con ese desastre hasta que el alcalde en propiedad llegara. Esa noche, por fin llega el alcalde de Ponce, quien andaba por San Juan. Este es visitado en su casa por los líderes nacionalistas Plinio Graziani y Lorenzo Piñeiro. El alcalde les deja saber a los nacionalistas que pasaran por su oficina en la mañana para entregarles el permiso. Mientras esto ocurría, en la ciudad señorial llegaban 35 hombres armados con carabinas y ametralladoras. Estos se unieron a los refuerzos que pidió el capitán Blanco de su distrito. Llega el amanecer del 21 de marzo y el líder nacionalista Lorenzo Piñeiro llega a la Plaza Muñoz Rivera para verificar que todo estuviera listo para la actividad programada. A las 10 de la mañana, el capitán Blanco se reunía con sus lacayos, los jefes Soldevila, Pérez Segarra y Bernard. Blanco les da instrucciones a estos hombres y les ordena presentarse en la calle Marina a la 1 de la tarde. A 15 minutos de esta reunión, los nacionalistas llegan a la oficina del alcalde de Ponce, Tormos Diego, para buscar el prometido permiso. El coronel Orbeta llega hasta Ponce y se presenta en la oficina del capitán Blanco en el cuartel de la policía en la calle Molina. Este andaba preocupado por el permiso que iba a otorgar el alcalde y ordena que llamen a Tormos Diego para hablar de dicho permiso. Mientras intentan contactar al alcalde, había un periodista del periódico El Imparcial en la oficina del capitán que escucha parte de la conversación entre Blanco y Orbeta, que estaban hablando de posponer la marcha de cualquier forma, ya que el coronel estaba cansado de andar de pueblo en pueblo todos los domingos y que esto era una orden directa del gobernador Winship. Orbeta consigue por vía telefónica al alcalde y le dice que él no podía otorgar este permiso porque existían instrucciones desde la fortaleza de no conceder esos permisos. El coronel sale del cuartel para ver en persona al alcalde y decide pasar por la Plaza Muñoz Rivera para ver qué pasaba por allí. En la plaza estaba el líder nacionalista Piñeiro, que se fija que el coronel pasó en su automóvil para luego parquearse frente a la alcaldía. Llega el mediodía y el alcalde de Ponce se reúne con Orbeta, el capitán Blanco y otro policía. El coronel estaba bien por techo cuando se entera que el alcalde había dado permiso a los nacionalistas para realizar su actividad. Orbeta cuestiona el permiso, diciendo que esta actividad era de índole militar y que tenía informes de que allí podía ocurrir algo muy serio, sin dar mucho detalle de qué era eso serio que iba a estar pasando. Tormos Diego le explica al coronel que los dirigentes nacionalistas en Ponce eran personas serias y que su actividad se iba a llevar a cabo en orden. Este argumento no convencía al coronel y el hombre sale y dice que tenía confidencias de que los nacionalistas que vendrían de Mayagüez estaban armados. Orbeta le tira la mala al alcalde diciéndole que él sería el responsable de cualquier derramamiento de sangre, de ocurrir cualquier situación ese domingo. Este argumento pone contra la espada y la pared al alcalde de Ponce y al final decide revocar el permiso y notificárselo a los líderes nacionalistas bajo la excusa de que era Domingo de Ramos y los padres Paules le habían pedido que no permitiera el desfile. La difícil tarea de dejarle saber la nueva decisión le toca al secretario del alcalde, Isaac Jackson, quien tuvo que salir hacia la junta local del Partido Nacionalista. Por suerte para Jackson, no tuvo que caminar mucho, ya que se encontró a los muchachos saliendo de almorzar y les entrega la revocación del permiso. Los nacionalistas no podían creer lo que estaban leyendo y sabían que Tormos estaba mintiendo. Y toman la decisión de visitar al alcalde en su oficina. Mientras esto está pasando, el coronel Orbeta y el capitán Blanco salían a almorzar para el Hotel Meliá y se encuentran con Guillermo Vivas Valdivieso, quien los invita a comer a su casa.
Llegan los nacionalistas a donde estaba el alcalde para hablar acerca de la revocación del permiso. Y Tormos Diego quería persuadirlos de que no hicieran la actividad porque era Domingo de Ramos y había mucha gente en el pueblo. Esto como que no convencía mucho a los nacionalistas y aumentan sus sospechas de que el coronel Orbeta metió sus manos en este asunto. Los nacionalistas salen de la oficina del alcalde y se dirigen al cuartel de la policía, buscando a Orbeta o al capitán Blanco, pero allí no estaban. Deciden salir para la residencia del capitán Blanco y pasando por la calle Salud se dan cuenta de las motoras de la policía que estaban estacionadas en la casa de Guillermo Vivas Valdivieso. Como quiera lo siguen para la casa del capitán Blanco y hasta hablan con su esposa e hija. Ya son las 1 de la tarde y empiezan a llegar los nacionalistas de Mayagüez. Habían entre 40 a 45 cadetes uniformados llegando en camión y una guagua que trajo a varias mujeres que formaban parte del cuerpo de enfermeras. Empiezan a llegar policías al área. Uno de los primeros en llegar fue León R. Aponte, quien se presenta frente a la sede del Partido Nacionalista en Ponce con órdenes de evitar que los carros pasaran por la calle Marina. Al rato ponen a otros policías a dirigir el tránsito. A las 2 de la tarde se presenta Guillermo Soldevila, jefe de distrito de Coamo, con un pelotón de policías y da la orden de que hubiesen guardias de tránsito en las esquinas de las calles Jobos, Luna y Marina. Aparece un detective, Andrés A. Vélez, con una metralleta y se para frente al hospital Dr. Pila. Llegan las 2 de la tarde y la policía no dejaba que pasara nadie por el área a menos que se identificara como nacionalista. Para las 2:30 de la tarde, allí habían entre 150 a 200 policías en el área. El desfile está por comenzar. Orbeta y Blanco llegan hasta el área y empiezan a repartir órdenes para que la policía se retire a una cuadra y evitaran la formación de los cadetes. Se le ordena al jefe Guillermo Soldevila a llevar su batallón hacia el este y a Bernard con un pelotón de escopetas Colt 12 hacia el oeste. Al sur envían al jefe Pérez Segarra con un pelotón provisto de gases lacrimógenos y metralletas Thompson, las favoritas de los gangsters de la época. Los dirigentes nacionalistas, al salir del edificio y ver esta situación, trataron de ir hacia donde el coronel Orbeta y el capitán Blanco, que estaban monitoreando el movimiento de la policía. Pero un oficial no les permitió llegar hasta donde los jefes y les responde que el coronel hablaría con ellos solamente en el cuartel. Sin protestar por esto, los líderes nacionalistas se dirigen al cuartel y allí logran reunirse con Blanco y Orbeta. El coronel les dice que él sabía que los nacionalistas de Mayagüez estaban armados y les pide que hagan su parada otro día y que fuera de carácter civil. Los nacionalistas le explican al hombre que la intención de la marcha no era ocasionar ningún desorden, que era de carácter civil, y les recuerdan que tienen unos derechos constitucionales y que Ponce carecía de alguna ley u ordenanza que no permitiera estas manifestaciones. Los nacionalistas, buscándole la vuelta al asunto, hasta proponen suspender la parada si les daban el permiso de hacer el mitin político por la noche en la Plaza Muñoz Rivera. Mano, Orbeta no transaba ni pa' Dios. Luego de 3 horas intentando negociar, los nacionalistas deciden regresar a la Junta Nacionalista sin hacer ninguna promesa. Orbeta y Blanco se van a pasear por la ciudad monitoreando la situación. Los nacionalistas planificaban una nueva ruta. Ya la policía estaba tomando sus posiciones por las calles de Ponce y el jefe Pérez Segarra se posiciona detrás de los cadetes diciendo: a mí no me van a asesinar por la espalda. La policía lo que les hacía a estos nacionalistas era una encerrona. Todas las avenidas de escape estaban bloqueadas y la única alternativa de escape era el Club Nacionalista, algún callejón y las residencias vecinas. Los cadetes seguían llegando uniformados y se colocaban de 20 en 20 en cada fila. Primero se fueron formando en el centro de la calle Marina y luego se pegan a la verja de la escuela de enfermería.
Al frente de la columna estaban los cadetes de Ponce, seguidos por los de Mayagüez, las mujeres que integraban las enfermeras y la orquesta. En la acera, los líderes nacionalistas estaban motivando a los muchachos, diciéndoles que echaran para adelante sin miedo, que para eso estaban allí y que la manifestación se iba a dar. Entre los cadetes estaban 2 niños uniformados. A cargo de estos cadetes se encontraba Tomás López de Victoria con su traje color blanco y a su izquierda Casimiro Berenguer, quien estaba a cargo de los cadetes de Ponce. Entre la gente habían detectives con ropa civil vigilando a los nacionalistas, encubiertos. Antes de comenzar la marcha, la policía desaloja al público allí presente. Si no te identificabas como nacionalista, te botaban del área. Entre 2 postes eléctricos frente a la escuela de enfermería andaba Guillermo Vivas Valdivieso con una libretita en mano tomando nota. Este señor fue el propietario del periódico El Día y con él también andaba Gil de la Madrid, que era un periodista del mismo periódico. No se sabe al sol de hoy qué función ejercía Valdivieso ahí. El jefe Pérez Segarra le comentaba allí a un pana suyo que él había llegado hasta allí para terminar con unos sinvergüenzas. Otros que llegaron hasta el área fueron unos hermanos de Mayagüez, Luis Ángel y José Rosario Rodríguez, que fueron para Ponce por cuestión de negocio y llegan acompañados de su papá, Genaro Rodríguez. Al pasar por la calle Marina se dan cuenta de la marcha nacionalista y se colocan por el área para ver la actividad. Ya son las 3:30 de la tarde y los cadetes están en formación frente a la Junta Nacionalista. Adentro se planificaba una nueva ruta para la marcha. Del interior del edificio nacionalista sale un trompetista llamado Celso Vega y suena el clarín para que los cadetes formaran las filas. Tomás López de Victoria da unas instrucciones y los cadetes quedan mirando hacia la Plaza Muñoz Rivera. Empieza la banda a tocar algunas piezas musicales y el himno nacional de Puerto Rico, la borinqueña. Termina la música y la gente estaba aplaudiendo con mucha energía. Incluso algunos gritaban ¡Viva la República de Puerto Rico! Al escuchar el himno, los policías Eusebio Sánchez y Seferino Loyola se quitaron sus sombreros en señal de respeto. Esto no fue bien visto por los demás policías. Luego de sonar la borinqueña, se le da la orden de atención a los cadetes y asimismo la policía toma sus armas y se colocan en posición de disparar. Entre el traqueteo de armas habían oficiales genuinamente nerviosos. Otros, como el policía de apellido Luca, comentaba lo deseoso que él estaba de dispararle a los nacionalistas. Los cadetes nacionalistas comienzan a marchar y un policía le avisa por medio de señas al jefe Soldevila que la marcha iniciaba. El jefe Bernard y los policías a su mando avanzan hacia el frente a tomar sus posiciones. Otros policías forman un cordón con el jefe Soldevila al centro. Pérez Segarra ordena cargar las armas a los policías a su mando en la calle Marina, esquina Jobo. Al escuchar la música, los dirigentes nacionalistas salen del edificio a ver qué pasaba. Y es ahí que el policía Armando Martínez corre con su revólver con intención de disparar. Suena el primer tiro y el jefe Pérez Segarra ordena que la policía empiece a disparar. Recuerden que el pelotón de Pérez Segarra miraba las espaldas de los cadetes. Los nacionalistas en las puertas de la Junta corren al interior del edificio para protegerse de los disparos. Otros trataban de huir corriendo, sintiendo terror en sus corazones. El pelotón de Pérez Segarra avanzaba disparando con sus ametralladoras hacia los cadetes. Se le da la orden al policía José M. Sánchez de empezar a tirar gases lacrimógenos. Un sargento de apellido Molina se tiraba al piso refugiándose detrás de una motora de la policía. El policía Eusebio Sánchez, luego de ese primer disparo, se lleva las manos al pecho, da media vuelta y cae al lado del policía Antero Díaz, cerca del edificio El Águila. Ese disparo para la historia fue hecho por un policía de Santa Isabel de nombre Armando Martínez. Un gordo de bigote y patillas que se la pasaba arreglando el cinturón del revólver y estaba asignado a la policía de Ponce. Siempre es un gordo. Las
Las autoridades gubernamentales le achacaron el primer disparo a Genaro Rodríguez de Mayagüez y el segundo disparo se lo achacan a su hijo Iván. Ambos murieron en el tiroteo y al acusarlos de haber comenzado a disparar fue tremenda injusticia. El policía Juan Rodríguez se protege con los postes frente a la escuela de enfermería. Con un revólver y carabina empieza a disparar hacia el Club Nacionalista y hacia la casa de una familia de apellido Vendrell. Guillermo Soldevila declara que se tuvo que tirar para el piso al escuchar ese primer disparo y que el policía al lado suyo dispara para atrás y ese tiro le da al comerciante Genaro Rodríguez, quien murió más tarde en el hospital Tricoche. Los policías de apellido Anés y Luis Lin empiezan a disparar hacia la multitud. Viene otro policía con rifle en mano y ordena que empiecen a disparar desde la esquina de las calles Marina y Jobo. Allí mismo, otro policía le dispara a un ciudadano de nombre Juan Torres Gregory, que andaba montándole una goma a un carro que pertenecía al comerciante Farinacci en el garaje Alvarado. Torres estaba trabajando cuando es herido y más tarde muere. Al sur de la calle Marina, dispara el pelotón de ametralladoras hacia la multitud que corría frente al club. Las mujeres que formaban parte de las enfermeras de la República corrían hacia una casa de un hacendado azucarero de nombre Mario Mercado. En la confusión, todo el mundo corría en distintas direcciones. Algunos chocaban contra otros mientras caían al piso abatidos a tiros. Un hombre que fue herido en un pie se cae al piso y un policía abusador sin ningún tipo de piedad le dispara y lo mata. Por la calle Marina, la gente corría con las manos en alto o en la cabeza mientras el policía Ortiz Fuentes disparaba con su revólver. Cae un individuo herido al suelo y al levantar la cabeza los rematan de varios disparos. Al inicio del tiroteo, el líder nacionalista Lorenzo Piñeiro estaba en el escalón frente a la puerta de entrada de la Junta. Tomás López de Victoria, capitán de los cadetes, es herido y entra a la Junta. Elifaz Escobar se tira al piso boca abajo y se hace el muerto. Cuando Tomás entra a la Junta, venía una estampida humana detrás de él. Lorenzo Piñeiro fue empujado hacia adentro de dicha Junta, refugiándose junto a otros heridos. Carmen Fernández, una valiente nacionalista ponceña que era conocida como Cambucha y quien vino desde San Juan, al ver el abanderado caer, se mete en medio de este calentón a recoger la bandera de Puerto Rico y cae herida allí mismo. El policía que le dispara le mete un tiro en el vientre y al acercarse a ella, la mujer le pide clemencia, que no le disparara más y que mejor la arrestara. El policía le contestó que a personas como ella era necesario matarlas como un perro. Esta mujer logra levantarse y llega a entrar a la Junta con otros heridos. Fue la persona de mayor gravedad en el interior de esa estructura. Dominga Cruz Becerril, una mujer mayagüezana, ve caer la bandera y sale de su refugio a recogerla. Ondea la bandera y corre con ella hacia el Hospital Pilas. Milagrosamente no resultó herida y cuando le preguntaron por qué ella hizo lo que hizo, ella contestó: el maestro nos ha dicho que la bandera siempre debe estar en alto. Adentro de la Junta colocan a la señora Fernández en un catre. Dentro de esta estructura la gente lloraba, otros rezaban. Las puertas estuvieron cerradas durante el tiroteo y cuando trataron de sacar el pañuelo blanco, les zumban otro rafagazo de tiros. No se abrieron las puertas hasta la llegada del licenciado Leopoldo Tormes, representante a la Cámara por el Partido Republicano. Este tocó a la puerta indicando que había alto el fuego. Afuera de la Junta el desastre no cesaba. La policía le estaba metiendo balas en los bolsillos del pantalón de Elifaz Escobar y hasta le plantaron un revólver en la mano derecha. Este pana era zurdo. El jefe Soldevila haciendo cuentos locos de que se tiró al piso cuando escuchó el primer tiro y que llegó así agachado hasta desarmar al hombre que disparó. Testigos de este suceso dijeron que vieron a Soldevila pararse frente al capitán de los cadetes, alzar sus manos y decir fuego. La verdad, ese hombre, Iván G. Rodríguez, fue asesinado por el policía Ortiz Fuentes.
Iván es el muchacho que vino de Mayagüez con su papá y sus hermanos. Ni él ni ninguno de los muertos heridos estaban armados. Los policías seguían disparando en distintos puntos hacia el público. Este evento fue una verdadera salvajada. Hasta los policías se herían entre ellos mismos. El policía Seferino Loyola cae herido de bala y su cabeza le mete un fuetazo al filo de la acera que lo desfiguró. Cerca de él, Juan Rodríguez es herido en una pierna y cae sobre el cuerpo del desfigurado Loyola. Hubo un grupo de gente que se tuvo que refugiar en el balcón de una casa que pertenecía a la escuela de enfermería. Entre las refugiadas había una niña de nombre Georgina Maldonado, que andaba con un grupo de niños y sus familiares que venían desde la iglesia con sus ramas bendecidas debido al Domingo de Ramos. Cuando empieza el tiroteo, Georgina sale corriendo y cae herida. Por razones que de verdad nunca voy a entender, viene un maldito policía a rematarla en el piso con su arma. Su cuerpecito quedó mutilado por completo. Se podían ver sus pulmones por la espalda. En el interior de la escuela de enfermería también llegaban los heridos buscando refugio. Genaro Rodríguez, el comerciante de Mayagüez, quien vio a uno de sus hijos morir, llega moribundo al interior de la escuela, donde fue auxiliado por las monjas. Debido a sus heridas y la sangre que ya había perdido, se pone nervioso y empieza a implorarle a Dios mientras agonizaba y moría. Genaro y sus hijos no eran nacionalistas. Estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Al comienzo del tiroteo, le va a decir a sus muchachos que se tiren para el piso, pero fue demasiado tarde. El primero en caer fue su hijo Iván, que estuvo tendido en la acera gritando del dolor. Su papá, desesperado, le pedía que le diera su mano para ayudarlo, cuando también de momento es herido de bala. Los gritos de dolor cesan y don Genaro se queda con el cadáver desfigurado de su hijo Iván. El descontrol mental de los miembros de la policía no paraba, aún pasado el tiroteo. Primero disparaban para todos lados, acostados en el piso. Cuando alguien caía al piso herido, le entraban a patadas o le metían con palos. Hasta un vendedor de frutas en la plaza de Getó fue agredido a palo limpio por 2 policías que corrían por la calle Marina hacia la plaza. María Hernández, una costurera de Ponce, fue macaneada por un policía y su masa encefálica terminó en la acera por un golpe que le metieron en la cabeza. Su esposo, al ir a ayudarle, fue tiroteado y tuvieron que amputarle una pierna que nunca cicatrizó y murió varios meses más tarde. Se dice que el nacionalista Bolívar Márquez fue mortalmente herido y que antes de morir, utilizando su propia sangre de tinta, escribió «Viva la República, abajo los asesinos», junto con 3 cruces. La verdad, si se lee la autopsia de Bolívar, si pueden algún día verificar, ¿verdad?, los reportes, dice que la causa de muerte se debe a una hemorragia en la vena cava superior. No sé si usted lo sabe, pero esta es una de las venas más importantes en el cuerpo humano, ya que por aquí pasa la sangre que viene del cerebro. Una hemorragia en esta vena, papo, esto es sinónimo de una muerte instantánea. En una carta de parte de Luis A. Rodríguez Figuera, nos brinda un poco de luz acerca de quién escribió con sangre la famosa frase. Don Luis le escribe a José E. Ayoroa felicitándolo por una columna en el periódico El Reportero y le deja saber que las 3 cruces representan a 3 de los 4 cadáveres que estaban sobre la acera frente al convento de las Mercedes. Uno de los detenidos, sin decir nombre, usando sus dedos como pinceles y la sangre de Iván Rodríguez como tinta, escribe la famosa frase histórica. José Antonio Delgado fue otro herido que suplicaba diciendo que era miembro de la Guardia Nacional. José, esa misma mañana, había estado haciendo ejercicios en el castillo a 100 metros de donde fue asesinado. Sus súplicas cayeron en oídos sordos, ya que un policía los remató con una carabina. Un testigo que presenció este asesinato, José Temístocles Díaz, declara bajo juramento el que vio al policía Rafael Hernández matar a un hombre en la acera de la calle Marina. El testigo dice que la víctima estaba de rodillas, herido y pidiendo auxilio. Al ver este acto de pura maldad, empieza a gritar: «¡Asesino! ¡Asesino! ¿Qué está usted haciendo?».
Algún tiempo después, el hermano del miembro de la Guardia Nacional asesinado le dieron un puesto de policía que había estado solicitando desde 1928. El 14 de junio de 1937, al policía Rafael A. Hernández fue procesado criminalmente. Juan Cotal, un chofer de carros públicos que pasaba por la calle Aurora y se había estacionado por la calle Marina, estuvo allí cuando empezó el tiroteo. Este trató de correr a su carro, pero lo cogieron por la espalda y le empezaron a disparar. El papá de Roberto Sánchez Vilella, Luis Sánchez Frasquera, vio cuando iban a matar a un hombre y gritó: ¡no lo maten! Por suerte, un teniente de la policía los reconoce y detiene a su hombre. Aunque no lo mataron, arrestaron al individuo y le dieron una tremenda pela antes de llevarlo al cuartel. Pasado el tiroteo, llegan el capitán Blanco y el coronel Orbeta a la Junta Nacionalista y arrestan a los dirigentes del partido, cadetes uniformados, familiares y hasta los amigos. De ahí pasan al edificio de al lado, que era una zapatería, donde supuestamente encuentran un rifle viejo, varias armas y un barril lleno de balas. A los nacionalistas se les ocupan todos sus archivos, sus documentos y hasta un cuadro de personajes patrióticos. Los heridos empiezan a ser trasladados a los hospitales. Dentro de los vehículos transportando heridos, habían nacionalistas y policías que nunca desarmaron. El coronel Orbeta hizo unas declaraciones de lo sucedido ante el fiscal Pérez Marchand y luego fue para Villalba a recoger al gobernador Winship, quien había estado metido allí en una finca del barrio Semil para estar informado y al tanto de lo que estaba pasando en Ponce. A días del evento, arrestan al nacionalista que actuó como muerto, Elifaz Escobar, por atentar contra la vida de un policía. La denuncia original no incluía el nombre de dicho agente, así que le añadieron el nombre de Seferino Loyola, el que murió desfigurado. Al día siguiente, el gobernador Winship declaraba a la prensa que estaba muy apenado por lo que ocurrió allí. Indica que el Partido Nacionalista anunciaba a la prensa que el 21 de marzo habrían concentraciones del Ejército Libertador y que esas comunicaciones se redactaron de forma militar. Debido a esto, es que autoriza el que el coronel Orbeta llegara a Ponce el viernes para reunirse con el ciudadano y el jefe de la policía local. Alega el gobernador que hubo un acuerdo de prohibir el desfile para evitar desórdenes y derramamiento de sangre. Este admite que al enterarse que el alcalde de Ponce había dado permiso para el desfile, envía a Orbeta para persuadir a Tormos Diego, al alcalde de Ponce, a revocar ese permiso y que autorizó la llegada de refuerzos a Ponce. Acusa a los nacionalistas de llevar a cabo una parada militar, aún después de pedirles que dicha parada debía ser civil. Dice que los policías les dejaron saber que la parada estaba prohibida y que los nacionalistas fueron los primeros en disparar. El gobernador justifica el horror de lo que sucedió allí diciendo que esto fue un intercambio de disparos entre policías y nacionalistas. Otras declaraciones del gobernador tildan como responsables a los nacionalistas del tiroteo y de todas las muertes de ese día. Habla acerca de supuestas armas y municiones en el interior del club y que los nacionalistas habían llegado a Ponce vestidos de paisanos para vestirse de cadetes. Concluye su mensaje diciendo que la policía solo ponía orden. Los nacionalistas arrestados fueron llevados al cuartel y si no los asesinaron allí fue gracias al pueblo, que indignados protestaron lo sucedido aquel día. Pedro Rodríguez Serra, fiscal auxiliar de Ponce, rinde un informe al procurador general donde indica que el incidente ocurre a consecuencia de que los nacionalistas insistían en hacer una parada después de que fue prohibida por el alcalde de Ponce. Que los nacionalistas andaban uniformados y haciendo formaciones militares en la calle Marina para llevar a cabo una parada. Le tira la toalla a los policías al decir que estos solo ponían orden en el lugar, que los nacionalistas eran culpables de entrarse a tiro con las autoridades y que como resultado eran varios muertos y cientos de heridos. Rodríguez Serra usa como argumento el que pudo interrogar a más de 60 personas y que solo una acusó a la policía de ser los primeros en disparar. Acusa a Elifaz Escobar por atentar contra la vida de un policía sin nombre, portar armas, motín y violaciones a la Ley 14 del 1936. Emite órdenes
órdenes de arresto por delito de motín a Julio Pinto Gandía, Plinio Graciani, Luis Castro Quesada, Lorenzo Piñeiro, Joaquín Candal, Juan Ortiz Martínez, Guillermo Sánchez Pacheco, Antonio Adamés, Tomás Nieves, Diógenes Monsegur, Francisco Rivera, Orlando Colón y Santiago González. Todos miembros del Partido Nacionalista. El informe finaliza con la información de que el policía Diego Ortega Rosado ocupó armas y revólveres en el edificio nacionalista. Sin embargo, Rafael Vicente Pérez Marchant, fiscal de Ponce, describe lo sucedido de una manera distinta a la de Rodríguez Serra. Este confirma que los nacionalistas sí contaban con permiso del alcalde de Ponce, pero que fue revocado luego de que el coronel Orbeta lo convenciera de que cambiara de parecer. Este informe insiste en que era conveniente suspender las actividades para evitar choques entre policías y nacionalistas, aunque los últimos reclamaran su derecho a llevar a cabo su actividad. Este informe toma declaraciones juradas de policías que manifiestan el que luego de sonar la borinqueña se dio la orden de marchar. Declaran que el jefe Soldevila se puso frente al abanderado nacionalista y les pidió a todos que cumplieran la orden de no marchar. Acusan a un ciudadano observando aquello de hacer un disparo en dirección a Soldevila que le causó la muerte a Eusebio Sánchez, lo que causa el tiroteo. En el informe, la policía alega que necesitaban carabinas, ametralladoras y revólveres para defenderse. Estos informes nos dejan entender el que, aunque se buscaba tirarle la toalla a los policías, estos atacaron con todas sus armas y llenaron las calles de Ponce de sangre. La actitud del gobierno central era la de achacarle los 20 a los nacionalistas y exonerar a la policía de hacer los primeros disparos. El Estado acusó a 23 nacionalistas por cargos de asesinato o motín y a 4 policías. El que acusaran a estos 4 policías sacó por techo al gobernador Winship, quien se comunica con el fiscal para decirle que sin consentimiento del procurador general, él no podía ordenar el arresto de policías y lo mandó a acusar y arrestar a otros jóvenes que participaron en la marcha aquel día. Pérez Marchant presentó su renuncia inmediata ante el gobernador. Así nombraron a un fiscal especial para que archivara estas acusaciones contra los policías. El fiscal Pérez Marchant fue amonestado por el procurador general Benigno García por insubordinación al negarse a alterar su informe. Al final, a ninguno de los policías se les acusa por los abusos que se cometieron ese día. Era más fácil echarle la culpa a los nacionalistas y a algunos ciudadanos por los horrores que Ponce vivió ese famoso Domingo de Ramos. Los nacionalistas van a juicio y la estrategia de la fiscalía fue acusar al Partido Nacionalista de ser una organización militar con el propósito de derrocar al gobierno norteamericano en Puerto Rico. Que la policía insular evitó una parada militar, que mantuvieron el orden y que los primeros disparos vinieron por parte del Ejército Libertador. Teorizan los fiscales que Elifaz Escobar mató al policía Seferino Loyola y que allí no hubo actos de agresión contra nacionalistas. Más bien que los policías fueron caballerosos y persuasivos en su deber. La evidencia de la policía como declaraciones y fotos no se utilizó durante el juicio. Si lo hacían, hubiesen exonerado a los nacionalistas acusados. El gobierno encubría a la policía y fabricaban acusaciones en contra de los nacionalistas. Cuando se implementa la ley Jones en el 1917, se extienden unos derechos a los boricuas bajo la Constitución Federal. Se establece que las plazas públicas son del pueblo y la administración de las mismas pertenece ahora a las autoridades municipales para el beneficio del mismo pueblo. Ernesto Ramos Antonini trabajó como defensor de los acusados nacionalistas por los sucesos del 21 de marzo. Durante el juicio, este abogado expone el que el Ejército Libertador no era una organización militar o fuerza armada. El propósito de este grupo era cultivar la disciplina de sus miembros. Lo que enfurecía a Winship del Partido Nacionalista era su militancia, por lo que intentó acabar con la colectividad violándoles sus derechos de reunión, palabra, propaganda y de prensa.
Aunque los nacionalistas le comunicaron al alcalde de Ponce su intención de hacer una parada, no tenían por qué hacerlo. No tenían tampoco que solicitar ningún permiso. El único trabajo de las autoridades municipales era coordinarles la actividad, pero nunca prohibirla. No existe justificación legal para lo que ocurrió en la ciudad de Ponce, el crimen más horrible de nuestra historia. El juicio en Ponce se vio del 1 al 13 de febrero de 1938 ante el juez Roberto H. Todd Iborras. Los acusados por asesinato no se les encontró culpable, y en cuanto a los acusados por motín, el caso fue archivado por el juez Fernando H. Ucera. Los nacionalistas fueron exonerados de la matanza del 21 de marzo, excepto Elifaz Escobar, que cumplió 3 meses de cárcel por el delito de portación de armas. A consecuencia de estos sucesos, un grupo de ponceños reclamaba que se investigara lo sucedido por la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos. Así surge el Comité Hayes. Su nombre viene de su presidente Arthur Garfield Hayes. Era miembro de la Unión Americana de Libertades Civiles de los Estados Unidos. El comité inicia sus labores investigativas el 14 de mayo del 37 y rápido solicitan la cooperación del gobernador Winship. Obvio, lo ignoró por completo. Visitaron la casa alcaldía, entrevistaron testigos de los sucesos como nacionalistas y algunos miembros de la policía insular que declararon ante el comité. Los resultados de la investigación por parte del comité dan a la luz que lo sucedido en Ponce fue un trágico incidente en una serie de encuentros entre los nacionalistas y el gobierno de Puerto Rico. El comité Hayes no asumió posiciones partidistas y llegó a la conclusión de que el Partido Nacionalista estaba inspirado en el ideal de la independencia para el país, que el partido estaba compuesto de jóvenes fanáticos que estaban dispuestos a dar su vida por su patria, haciendo uso de la bandera puertorriqueña y el himno de Puerto Rico. Estos pedían la libertad como un derecho. Admiten el hecho de que, aunque el Ejército Libertador utilizaba tácticas militares al andar en uniforme, con gorras e insignias, no usaban armas, ni tenían armas a su disposición. El arma de los nacionalistas, según el comité, era la propaganda, y esta fue la causante de que algunos individuos cometieran crímenes como el asesinato del coronel Riggs. Al ser un grupo pequeño en número, el gobierno los trataba como criminales y justificaba el uso de armas contra los nacionalistas e incluso prohibirles las asambleas públicas. No había evidencia de desorden en sus reuniones y los actos de violencia fueron bien pocos por parte del grupo. En cuanto a la parada del 21 de marzo, el comité admite que los nacionalistas notificaron que iban a celebrar su parada en Ponce por el día y que por la noche habría un mitin público. Sale a la luz que el Tribunal Supremo declaraba que las plazas eran del pueblo y que no había necesidad de pedir permiso alguno, pero que el Partido Nacionalista, teniendo buena fe, quiso pedir permiso para evitar enfrentamientos con las mismas autoridades gubernamentales. En cuanto a las declaraciones de Orbeta de que venía un grupo armado de Mayagüez, no hubo ninguna evidencia de esto. Los nacionalistas mayagüezanos, que eran 50 entre hombres, mujeres y niños, llegaron en sus carros en familia. Y si el objetivo hubiese sido enfrentarse a la policía insular, es súper probable que esta gente no hubiera venido acompañada por familiares. En cuanto al señor Genaro Rodríguez y sus hijos, el comité determina que andaban en Ponce por cuestiones de negocio y al ver la parada se detienen a verla. En cuanto a los cadetes de la República, declaran que vinieron uniformados y que para ellos era un verdadero honor pertenecer a este cuerpo, aunque esto se viera como un acto de provocación hacia la policía. Concluye el comité que la libertad no puede subsistir si la policía desarrolla una psicología hostil contra cualquier grupo. No se encontró evidencia alguna de que los nacionalistas andaban armados y que los policías se veían con actitudes amenazantes en las fotografías.
De esta investigación sale a relucir que la policía disparó primero y luego comenzó el tiroteo. No dejaron ninguna vía de escape, la cual pudiera usar la multitud para dispersarse, porque cuando hay tácticas de dispersar multitudes, usted tiene que dejar vías para que se vayan, porque usted quiere dispersar un grupo. Si los nacionalistas cometían un crimen, ¿por qué no los arrestaron? La policía asesinó a sangre fría a gente indefensa, a mujeres y niños. Y es por esto que se le da el nombre de masacre a lo sucedido en Ponce. En cuanto al informe de la Comisión Hayes, esto fue escrito con el propósito de impresionar. Luego de la masacre de Ponce, el gobierno norteamericano sigue aniquilando al Partido Nacionalista y a sus líderes, sobre todo a Pedro Albizu Campos. El 7 de junio, Albizu y sus 7 compañeros son trasladados para Atlanta para cumplir la sentencia por el delito de intentar derrocar al gobierno norteamericano en Puerto Rico. Los incidentes entre nacionalistas y el gobierno comienzan a escalar. El 5 de agosto del 37 arrestan a 10 nacionalistas por atentar contra la vida del juez Robert A. Cooper. Blanton Winship elogiaba la actuación del coronel Orbeta y la policía durante los sucesos de la masacre, cosa que no tiene ni sentido porque cuando empecé a investigar de esto pude entender rápido que el coronel Orbeta lo que fue un cobarde que prefirió irse a pasear por Ponce con el otro cobarde de blanco mientras toda la violencia aquí descrita ocurría. El 25 de julio del 38, el gobernador Winship trae un desfile militar a Ponce celebrando la invasión norteamericana a Puerto Rico. Frente a la alcaldía construyen un templete. Un templete, por si acaso, es una estructura pequeña que tiene columnas y un techo. Hay par de parques en Puerto Rico y hay par de sitios que tienen este tipo de construcción. No son muy grandes y pues nada. Para que sepan lo que es, ¿verdad? Si vas a Google, por favor, escríbelo bien porque te lo va a cambiar a template. Nada, la cosa es que construyen el templete donde el gobernador, junto a unos seguidores como Rafael Martínez Nadal, que era el presidente del Senado, y Luis Irizarry, que era el coronel de la Guardia Nacional, iban a servir de testigos a esta supuesta gran parada. De momento, un nacionalista dispara contra la tarima con la intención de matar al gobernador Blanton Winship. Quien recibe el tiro fue el coronel Luis Irizarry, que muere. El nacionalista Ángel Esteban Antongiorgi termina también siendo asesinado por la policía cuando éste empieza a subir la tarima con una pistola con la intención de matar al gobernador. Blanton Winship gobernó la isla de Puerto Rico hasta el 1939, cuando el presidente Roosevelt lo sustituye por el almirante naval William B. Leahy. La historia de los nacionalistas no termina aquí. Más bien, el cuento se acaba en realidad en 1965 con la muerte de don Pedro Albizu Campos. Pero estos hechos importantes para nuestra historia se las voy a narrar en otro capítulo. Ulpiano Perea, Juan Reyes Rivera, Conrado Rivera López, Juan Torres Gregory, Luis Jiménez Morales, Obdulio Rosario, Juan Antonio Delgado Pietrantoni, Iván G. Rodríguez Figueras, Genaro Rodríguez Méndez, Georgina Maldonado, Bolívar Márquez Telechea, Ramón Ortiz Toro, Pedro Juan Rodríguez Rivera, Juan Santos Ortiz, Juan Coral Nieves, María Hernández del Rosario, Teodoro Vélez Torres, Eusebio Sánchez Pérez y Seferino Loyola Pérez. Nunca olvidemos sus nombres. Para entrar en la inmortalidad hay una sola entrada, la puerta del valor que conduce al sacrificio por una suprema causa. Palabras de Albizu en la despedida de los nacionalistas Irán Rosado y Elías Beauchamp. Bueno, familia, hasta aquí he llegado hoy. Esto de verdad que ha sido uno de los episodios más tristes que me ha tocado investigar. Yo sé que hay otros podcasts que han hablado acerca del asunto, pero pues yo, ¿verdad? Quería buscar o hacer por lo menos mi versión. Pero de verdad que la información es terrible, es triste de verdad que, mano, que esta gente, tú sabes, por su creencia política, por
sea, de la manera que los trataron, lo que sufrieron por un ideal que tienen ellos todo el derecho del mundo a creer. De verdad que nada, sirve para una bonita reflexión lo que pasó aquel día. Y yo creo que debemos aprender a respetarnos y sobre todo que cada cual puede tener sus creencias políticas, ¿sabes? No por esto tenemos que matarnos. Así que nada, corillo, toda esta información viene gracias a la colección puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, en su recinto de Río Piedras, donde esa gente, mano, de verdad que yo tengo que llevarle un día chocolates o tengo que hacer algo por ellos porque, brother, siempre me atienden con mucha amabilidad, siempre están ahí para mí, ¿sabes? No importa tema difícil que pida, ellos hacen lo que sea por ayudarme a que yo consiga información correcta. Así que, señores, si no es por ustedes, yo no puedo hacer esto. Será hasta la próxima semana, corillo. Cuídense mucho. Así que, suave. Gaby, llévatelo.